Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología Tarea Libre. Ahora vamos a ver sistema inmunitario. El sistema inmunitario es importante porque destruye a los antígenos. Se le llama antígenos a los cuerpos extraños. Pero, para ser más exactos, antígeno se dice a todo aquello que provoca una respuesta al sistema inmunitario. Aclaremos una diferencia entre antígeno y patógeno. Patógeno es lo que provoca una enfermedad y antígeno lo que provoca una respuesta al sistema inmunitario. Por lo tanto, ¿todos los patógenos son antígenos? Verdadero. Pero no todos los antígenos son patógenos. Por ejemplo, un grano de polvo es un antígeno porque provoca una respuesta al sistema inmunitario. ¿Cómo lo sabes? Porque estornudas. Sin embargo, el grano de polvo no provoca una enfermedad. ¿Viste? El grano de polvo es un antígeno, pero no es un patógeno. En cambio, todos los patógenos van a ser antígenos. Porque todo aquello que provoca una enfermedad va a producir una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, las bacterias son patógenos y también son antígenos. Los virus son patógenos y también son antígenos. Los protozoarios son patógenos y también son antígenos. ¿Lo viste? En los humanos podemos hablar de dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Se dice inmunidad innata cuando tú naces con esta inmunidad. En cambio, la inmunidad adquirida o adaptativa la desarrollas a lo largo de la vida. Este quizás sea el detalle más importante, que la inmunidad innata es inespecífica. Quiere decir que sea cual sea el patógeno que entra a tu cuerpo, la respuesta siempre será la misma. En cambio, la inmunidad adaptativa sí tiene una respuesta para cada tipo de patógeno. Te lo pongo de esta manera. Si entran 20 especies de patógeno a tu cuerpo, el sistema inmunitario innato producirá la misma respuesta para todos, o sea, una respuesta para los 20 tipos de patógeno. En cambio, el sistema inmunitario adaptativo o adquirido lo que va a hacer es una respuesta para cada uno de ellos. Por lo tanto, si a tu cuerpo entran 20 tipos de patógenos, el sistema inmunitario adaptativo producirá una respuesta para cada uno, es decir, 20 tipos de respuestas. Otra característica que también es importante es que el sistema inmunitario innato no tiene memoria. El sistema inmunitario innato, como te vengo diciendo, como produce una sola respuesta para cualquier cosa que entra, entonces su diversidad va a ser mínima. Es una respuesta para todo. En cambio, el sistema inmunitario adaptativo o adquirido va a tener una gran diversidad. Te lo pongo de esta manera. Si a lo largo de tu vida han entrado millones de patógenos, entonces tu sistema inmunitario adaptativo ha desarrollado millones de respuestas, una respuesta específica para cada patógeno. En ambos casos van a haber barreras, ya sean celulares o barreras químicas. En la inmunidad innata van a haber barreras celulares como la piel, las mucosas y barreras químicas como la lisozima. En la inmunidad adaptativa o adquirida encontraremos barreras celulares como los linfocitos que están en los epitelios y también las barreras químicas que son los anticuerpos que están en los epitelios. Barreras celulares como la piel. Recuerda, tu piel es una cubierta que va a evitar el ingreso de patógenos, siempre y cuando tu piel esté intacta. Pero si te haces una herida en la piel, esa cubierta se abre y por allí pueden entrar los patógenos. Las mucosas, recuerda, que están cubiertas de mucus. Son esos tejidos de color rojo que están cubiertos de líquido. Y también encontramos ahí este tipo de barreras. En las mucosas, por ejemplo, encontramos las lisosimas. Las lisosimas, por ejemplo, podemos encontrar en la boca, en los ojos. ¿Cuál es la función de la lisosima? Va a ser degradar la pared celular de las bacterias. Sí, la lisosima degrada el peptidoglucano y de esa manera evitamos las infecciones. El pH del estómago es otro tipo de barrera química. Recuerda que estos que están acá son barreras celulares y químicas de la inmunidad innata. El pH del estómago es una barrera porque, por ejemplo, tú puedes comer un alimento contaminado, entra al estómago y el ácido del estómago va a matar a la mayoría de las bacterias. Ahora, no solamente el pH del estómago, el pH de la vagina también. La vagina suele tener pH ácido justamente para evitar las infecciones. En el caso de la vagina encontramos los famosos bacilos de Doederlein que se encargan de mantener el pH bajo. Si el pH de la vagina se altera, comienzan las infecciones.
Acá tenemos a este lado las barreras celulares y químicas de la inmunidad adquirida. En este caso van a ser los linfocitos. Espero que recuerdes tu clase de histología. Los linfocitos van a estar en los epitelios. Y también los anticuerpos. Recuerda que los anticuerpos son proteínas de defensa producidas por los linfocitos B. Ahora, ambos tipos de inmunidades van a tener proteínas que circulan por la sangre. En el caso de la inmunidad innata, tenemos las proteínas del complemento. Luego te explico en qué consiste. Y en la inmunidad adquirida encontraremos a los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Entonces recuerda, los anticuerpos, si bien es cierto, son quizás la molécula más característica del sistema inmunitario, participa en la inmunidad adquirida solamente, no en la innata. En la innata participan las proteínas del complemento. Ya sea la inmunidad innata o la inmunidad adquirida, en ambos casos hay tipos de células encargadas de efectuar las funciones de cada una de ellas. Por ejemplo, en la inmunidad innata encontramos a los fagocitos. Se llaman fagocitos porque son células encargadas de comer, encargadas de fagocitar los cuerpos extraños, como los neutrófilos, que son la primera línea de defensa, los macrófagos, que son la segunda línea de defensa, y también las células dendríticas. Estos tres son fagocitos. Las células dendríticas son importantes porque se consideran células presentadoras de antígenos. Luego te explico eso. También en la inmunidad innata encontramos a los famosos células NK, que algunos dicen linfocitos NK. Las células NK se van a llamar asesinos naturales o asesinos por naturaleza. Otros los van a llamar células citósidas o también células citolíticas naturales. En la inmunidad adquirida encontramos a los linfocitos, ya sean linfocitos T o linfocitos B. Entonces está claro, básicamente tenemos dos tipos de sistema inmunitario, o si quieres dos tipos de inmunidad, la innata y la adquirida. Ahora veamos uno por uno los componentes del sistema inmunitario. Primero, las células efectoras. Tenemos a los neutrófilos, que son la primera línea de defensa. Recuerda que los neutrófilos pertenecen a los granulocitos, es decir, células que tenían granitos encima. En este caso, los granitos pueden ser de mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es un bactericida, es decir, mata bacterias. También presenta gránulos de lactoferrina. La lactoferrina es un bacteriostático, es decir, que inhibe el crecimiento de las bacterias. También presenta la famosa lisozima, que espero recuerdes, destruía la pared celular de las bacterias porque degradaba al peptidoglucano. También encontramos a los monocitos. Los monocitos son fagocitos, es decir, comen a los cuerpos extraños. Los monocitos son la segunda línea de defensa. Forman parte del sistema retículo endotelial. Se llaman así porque se encuentran en diversos tejidos y en cada tejido van a tener un nombre. Por ejemplo, el macrófago. Son importantes porque potencian la acción de los linfocitos. Aquí también encontramos a las células dendríticas, que son otro tipo de fagocitos, es decir, células que se comen a los cuerpos extraños. Las células dendríticas son muy importantes porque son las células presentadoras de antígenos. Es decir, cuando una célula dendrítica come a un antígeno, se lo presenta al linfocito T y el linfocito T estimula al linfocito B para que produzca anticuerpos. ¿Viste toda esta cadena? Pero para que él produzca anticuerpos, el linfocito T tiene que estimularlo y para que lo estimule, la célula dendrítica tiene que presentarle el antígeno que se comió. A las células dendríticas también se le llama célula de Langerhans. Hay que recordar que estos no son los únicos fagocitos. También podemos encontrar a los basófilos y a los eosinófilos. Los linfocitos, recuerda, son glóbulos blancos también, pero son del tipo agranulocitos porque no tienen granitos. Básicamente hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son importantes porque se forman y maduran en la médula ósea. Los linfocitos D se forman en la médula ósea pero maduran en el timo. Los linfocitos B participan en la inmunidad humoral, es decir, la inmunidad por medio de anticuerpos. Los linfocitos T participan en la inmunidad celular, es decir, los linfocitos T destruyen, atacan a las células infectadas. Los linfocitos B se van a llamar plasmocitos cuando están diferenciados y comienzan a producir anticuerpos.
Una vez que termina la enfermedad, parte de los plasmocitos se van a convertir en linfocitos B de memoria, para que la siguiente vez que haya una reinfección, la respuesta sea mucho más rápida y con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque ya se va a conocer al patógeno. La primera vez que el patógeno entra al cuerpo, el organismo no lo reconoce, por eso te enfermas, por eso demora la respuesta. Pero los linfocitos B de memoria se encargan de que cuando te reinfectes, ya la respuesta sea rápida y de esa manera evites sentir los síntomas y signos de la enfermedad. Los linfocitos T funcionan de otra manera. Los linfocitos T participan en la inmunidad celular, como te venía diciendo. Esta inmunidad es útil para patógenos intracelulares, es decir, patógenos que están dentro de la célula. Por ejemplo, el linfocito TCD8 va a destruir, va a matar a la célula infectada, por eso se le va a llamar asesino o citotóxico. No confundir con el linfocito NK, que era asesino natural. En cambio, este acá es asesino o citotóxico. Luego vienen los linfocitos T CD4, también llamados cooperadores. Son importantes porque producen las famosas citoquinas. Las citoquinas tienen por función aumentar o suprimir la respuesta inmunitaria. Además, estimulan la proliferación de las células. Luego tenemos a los linfocitos T supresores. Una vez que pasó la enfermedad, hay que eliminar el exceso de linfocitos. Y eso van a hacer ellos porque suprimen la respuesta inmunitaria. Y al igual que los linfocitos B, también van a haber linfocitos T de memoria. Todas estas células se van a encontrar en los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas palatinas y el apéndice. Amígdalas palatinas se dice las amígdalas que están en la boca, por si acaso, para no confundir con la amígdala que está en el cerebro. Ahora, los ganglios linfáticos, las amígdalas, el apéndice son muy importantes porque son órganos que van a donde se encuentran estas células que van a encargarse de destruir a los patógenos. Por lo tanto, yo puedo decir que en estos órganos ocurre la inmunidad. Además, no olvides que tenemos la médula ósea, que es donde se forman los linfocitos T y B. Y el timo, que es donde maduran los linfocitos T. En cambio, los linfocitos B van a madurar en la misma médula ósea. Como proteínas circulantes tenemos a las citoquinas, que son proteínas que son solubles en agua, van a circular por toda la sangre y van a regular la respuesta inmunitaria, ya sea porque aumentan o suprimen esta respuesta. Además, las citoquinas estimulan la proliferación de células, es decir, la división de las células. Por ejemplo, estimulan la división de los linfocitos B para que haya mayor cantidad de ellos y así producir mayor cantidad de anticuerpos. También tenemos las linfoquinas. Las linfoquinas son un tipo de citoquinas. Se van a llamar linfoquinas porque son producidas por linfocitos. Las monoquinas son otro tipo de citoquinas y se llaman monoquinas porque son producidas por los monocitos. Recordemos que las proteínas de complemento forman parte del sistema inmunitario innato. Destruyen antígenos actuando en conjunto con los anticuerpos. Recuerda este detalle. Y estimulan la fagocitosis o la destrucción de la célula infectada. Las proteínas de complemento actúan por sí solas o en conjuntas con los anticuerpos, destruyendo los antígenos. Además, estimulan la fagocitosis y la destrucción de la célula infectada. Recuerda que las proteínas de complemento formaban parte del sistema inmunitario innato. Las inmunoglobulinas son los famosos anticuerpos. Son glucoproteínas producidas por los plasmocitos. Son importantes porque activan a las proteínas de complemento, como en su momento. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos y recuerda que forman parte del sistema inmunitario adaptativo o adquirido. Son glucoproteínas producidas por los plasmocitos, activan a las proteínas de complemento y son importantes porque neutralizan a los patógenos, evitando que entren a las células o dañando a los patógenos para inactivarlos. También estimulan la fagocitosis por macrófagos, llamado opsonización. Es decir, yo tengo el patógeno, lo cubro de anticuerpos y una vez que está cubierto de anticuerpos, va a ser más fácil que el macrófago se lo coma. Eso se va a llamar opsonización. Básicamente hay dos tipos de respuesta inmunitaria adquirida, la humoral y la celular. La humoral ocurre cuando hay antígenos o patógenos extracelulares, es decir, que el antígeno está circulando ya sea por la sangre
o entre los espacios dejados por los tejidos, como por ejemplo las bacterias, los protozoarios, incluso los parásitos como los gusanos. En cambio, la inmunidad celular ocurre cuando el patógeno es intracelular, es decir, el patógeno estuvo circulando por la sangre y se mete dentro de las células. Por eso se va a llamar intracelular. Ejemplo, los virus. En la inmunidad humoral participan los linfocitos B, también llamados plasmocitos, cuando producen anticuerpos, y también los linfocitos B de memoria. En la inmunidad celular, los linfocitos T, CD8 y los linfocitos T, CD4. Recuerda que a los T, CD8 se los llama asesinos o citotóxicos y a los CD4 se los va a llamar cooperadores. La inmunidad humoral funciona porque los plasmocitos van a producir anticuerpos y tú ya sabes que los anticuerpos van a destruir a los antígenos o en todo caso van a evitar que los antígenos ataquen a las células. Y estos anticuerpos son producidos por los plasmocitos, que son los linfocitos B diferenciados. Una vez que acaba la infección, que acaba la enfermedad, los plasmocitos van eliminándose y queda un poquito de ellos, que van a ser los linfocitos B de memoria. Y la próxima vez que haya una reinfección del mismo patógeno, la respuesta va a ser mucho más rápida y mucho más potente, porque ellos van a reconocer quién es el agresor. Y tenemos la inmunidad celular, en la cual participan los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 ante un antígeno intracelular van a activar a los macrófagos y también a los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8 actúan destruyendo a las células infectadas y de esa manera destruyen directamente al patógeno o antígeno. Te lo pongo de esta manera. Los linfocitos B actúan como si fueran arqueros y las flechas vendrían a ser los anticuerpos. Por lo tanto, los linfocitos B destruyen al antígeno, sí, pero de lejitos, por medio de las flechas, los anticuerpos. En cambio, acá en la inmunidad celular es una lucha cuerpo a cuerpo. El mismo linfocito TCD8 va a destruir a la célula infectada. Una célula destruye otra célula. Es como si se mecharan. Se pelean cuerpo a cuerpo. Por eso acá decimos que destruye directamente, porque es cuerpo a cuerpo, y acá de manera indirecta, porque es por medio de una proteína, las flechas. ¿Viste? Lucha cuerpo a cuerpo, destrucción directa. Acá por medio de flechas, los anticuerpos, indirecto. Ahora vamos a ver los tipos de inmunidad adquirida humoral. Puede ser de dos, activa o pasiva. Activa es cuando el individuo produce anticuerpos y pasiva cuando el individuo recibe anticuerpos. En este caso, la inmunidad activa, el individuo produce anticuerpos porque va a estar en contacto con el patógeno. Si está en contacto con el patógeno activo, entonces ocurre una enfermedad. Y después de la enfermedad van a quedar anticuerpos circulando por la sangre. Eso se le va a llamar inmunidad activa natural. Recuerda, inmunidad activa natural ocurre después de una enfermedad porque el individuo ha estado en contacto con el patógeno activo. Precisamente como el patógeno está activo, produjo la enfermedad. El individuo produce anticuerpos y los anticuerpos quedan circulando por la sangre. El otro tipo de inmunidad activa va a ser artificial, activa, artificial. En este caso, el individuo recibe al patógeno atenuado. Mira, ¿en qué forma lo recibe? En una vacuna. Precisamente, esta es la pregunta típica. ¿Las vacunas qué tipo de inmunidad? Activa, artificial. A la vacuna se le va a llamar también inmunoprevención o inmunización. Hay varios tipos de vacunas. Por ejemplo, el antígeno o el patógeno o el microorganismo atenuado. Es decir, al patógeno se le quita la capacidad de producir enfermedad. Yo puedo decir entonces que es un patógeno avirulento porque ya perdió la capacidad de producir la enfermedad. Entonces, antes de inyectártelo, yo tengo que asegurarme que haya perdido la capacidad de producir la enfermedad. Por eso yo lo digo que está atenuado o que es avirulento. Acá te encontramos a la vacuna BCG, que es la famosa contra la tuberculosis, la vacuna contra el sarampión, contra la polio, etc. En algunos casos no se inyecta todo el microorganismo,
se inyecta una partecita. Eso se lo va a llamar toxoide. En el caso de la difteria, el tétanos y el cólera, lo que produce la enfermedad no es la bacteria, sino su pared celular. Entonces se coge un pedacito de esa pared y eso se inyecta. Eso se lo va a llamar toxoide o también anatoxina. Y también va a producir una respuesta inmunitaria. En este caso, ya sabes, inmunidad activa artificial. Y la tercera forma de vacuna son las vacunas recombinantes. En el caso de las vacunas recombinantes tenemos la hepatitis B, en la cual se inyecta el ADN de la hepatitis B en otro virus, un virus inofensivo. Y este virus inofensivo con el ADN de la hepatitis B se inyecta. Ahora tú dirás, ¿para qué? La respuesta es sencilla, para que tu cuerpo reconozca a las proteínas de la hepatitis B producidas con su ADN en ese virus inofensivo. Y de esa manera nos aseguramos de que no te produzca enfermedad, pero que tu cuerpo reconozca al agresor, al patógeno. Entonces recuerda que hay 3 tipos de vacunas: la de microorganismos atenuados, la de toxoides y recombinantes. Y las vacunas producen inmunidad activa artificial. Y finalmente tenemos la inmunidad pasiva. En este caso, el individuo no produce, sino recibe anticuerpos. Ahora, estos anticuerpos no son producidos por él, sino son producidos por otro ser. A diferencia de la inmunidad activa, que es casi permanente, la inmunidad pasiva va a ser temporal. Dura mientras circulan los anticuerpos por la sangre. Y también puede ser 2 tipos, o natural o artificial. Se dice natural cuando el feto recibe los anticuerpos de la madre durante el embarazo, o cuando el recién nacido recibe los anticuerpos de la madre a través de la leche materna. Inmunidad pasiva natural. Y la inmunidad pasiva artificial ocurre cuando te inyectan anticuerpos producidos por otro ser. ¿Viste? Natural, madre a feto, madre a hijo. Artificial, te inyectan anticuerpos de otro ser. Ahora, date cuenta el detalle que nuevamente estamos hablando de la difteria y del tétanos, pero no te equivoques. Hace un momento te dije que se inyectaba el toxoide. El toxoide, recuerda, era un pedacito de la pared de esas bacterias que se te inyectaba para que tu cuerpo produjera anticuerpos. Acá no te inyecto un pedacito de la pared de la bacteria, sino te inyecto anticuerpos contra estas bacterias. Por lo general, ¿qué es lo que se hace? Estas bacterias se inyectan en animales grandes como caballos, vacas, y luego se extraen los anticuerpos de los animales y se inyectan en humanos. Esto se hace no para prevenir, sino para contrarrestar. Por ejemplo, te clavas con un clavo oxidado, valga la redundancia, y entonces no hay tiempo para que tu cuerpo produzca anticuerpos. Entonces se te inyecta una antitoxina. En cambio arriba, el toxoide era para prevenir, era una vacuna. Esto no es una vacuna, es una antitoxina. Recuerda, la vacuna es antes de que ocurra la enfermedad y la antitoxina es cuando ya no hay tiempo y ya te está dando la enfermedad. Otro ejemplo, el veneno de serpientes te puede matar en menos de 1 hora. Entonces, no hay tiempo para que tú produzcas anticuerpos. No te pongo una vacuna, sino un suero antiofídico, es decir, te inyecto anticuerpos contra ese veneno. Lo mismo con las arañas. Te voy a inyectar un suero que tiene anticuerpos contra el veneno de las arañas, un suero antiarácnido. También se le puede llamar antiloxocélico, debido a que el oxoceles es la especie de araña más común. Y en el caso del COVID, lo que se te inyecta es plasma convaleciente, es decir, la parte líquida de la sangre de un paciente que ya se ha curado. Pero como este paciente ya se curó de COVID, tiene anticuerpos circulando por su sangre. Por lo tanto, yo le saco anticuerpos, mejor dicho, yo le saco la sangre a este individuo, le quito los glóbulos rojos, me quedo con la parte líquida llamada plasma y eso te inyecto, porque en ese plasma habrán anticuerpos contra el COVID.